Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta preciosa puntada que es completamente cerradita y también 100% reversible. A mí me encanta para cobijas para bebé porque es muy abrigadora. De hecho, les voy a dejar en la descripción el link de uno de los videos en donde les enseño a tejer una cobija para bebé recién nacido de varios colores aquí mismo en el canal. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y necesitamos montar cualquier cantidad de números pares. Necesito que las cadenas queden flojitas, por favor. 1, 2, 3, 14, 15, 16. Voy a montar 16. Ahora, de aquí sale el 16avo. En el 15avo vamos a hacer un punto bajo y luego en el mismo vamos a hacer un punto alto. Nos vamos a saltar una cadena y en la siguiente vamos a hacer otra vez un punto bajo y en el mismo un punto alto. Nos saltamos uno, tejemos un punto bajo y un punto alto. Nos saltamos otra y en la siguiente tejemos nuevamente un punto bajo y en el mismo un punto alto. Nos saltamos uno, una cadena y en la siguiente punto bajo y punto alto. Nos saltamos punto bajo y punto alto. Nos saltamos uno y en el siguiente tejemos un punto bajo y un punto alto. Nos saltamos y en la última vamos a tejer un punto bajo. Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a tejer una cadena al aire también flojita. Regresamos, bueno, volteamos nuestro tejido y en el primero vamos a tejer un punto bajo y un punto alto, exactamente igual. Luego nos vamos a saltar 2, 1, 2 y aquí está el hueco entre el bloque anterior. Ahorita no se nota mucho, en la siguiente vuelta se va a notar más. Un punto bajo y un punto alto. Nos saltamos 2, aquí está el hueco del bloque, un punto bajo y un punto alto. Nos saltamos 2, aquí se ven los bloques, miren. Un punto bajo y uno alto. Nos saltamos el bloque o si prefieren contar 1, 2, un punto bajo y un punto alto. 1, 2, un punto bajo y uno alto. Otra vez.
Ya llegamos a la otra orilla. Aquí tenemos los dos puntos. Estos dos no, en estos no lo vamos a tejer, lo vamos a tejer en este. Y hacemos un punto bajo. Una cadena al aire, volteamos y repetimos. Punto bajo y punto alto. Saltamos, ahora sí ya se notan, mire. Aquí se van viendo los huecos. Quien quiera contar, pues si le acomoda más así. Nuestro punto bajo y nuestro punto alto. Aquí tenemos los dos. Nos vamos exactamente aquí y tejemos un punto bajo. Subimos con uno, volteamos y de inicio repetimos la puntada. Aquí están los dos y aquí es en donde vamos a tejer el punto bajo. Otra vez repetimos, en el primero tejemos la puntada completa, el punto bajo y el punto alto. Y vamos brincando otra vez, punto bajo y punto alto, punto bajo y punto alto. También sirve esta puntada para tapetes de baño. Sirve para muchísimas cosas cuando quieran algo muy cerradito. Una puntada muy cerradita, pero también muy bonita. No, estoy tomando el segundo. Aquí está. Y aquí la tenemos. Si lo quieren contar, es 1, 2, 3, 4, llevo 5 vueltas. Pero pues no importa, miren, acá se ven 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta es la razón por la que les decía que tenía que tejer las cadenas flojitas. Porque como se hace esto, nada más que al hacer la orilla, se desaparecen estos huequitos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verla en grande. Es así, queda igual prácticamente. Miren qué bonita queda la orilla también. De ambos lados. Pues ojalá la disfruten, la aprovechen. Y nos vemos en la siguiente puntada. Saludos, gracias, bye.